¿Alguna vez has sentido que el mundo no está listo para un talento tan grande, tan inalcanzable, que incluso la muerte parece no poder ponerle fin? Michael Jackson, el rey del pop, no solo revolucionó la música, sino también la forma en que concebimos la fama, el arte y, de alguna manera, el misterio. Tras su trágica muerte, lo que parecía ser el final de su historia en realidad fue solo el inicio de una serie de enigmas que siguen fascinando al mundo entero. Imagina por un momento, la tumba de Michael Jackson cerrada y sellada por más de 15 años, sin acceso, sin respuestas, solo misterio. Pero lo que se descubrió cuando finalmente se abrió ese mausoleo, no solo sorprendió al mundo, sino que reavivó teorías y especulaciones que jamás se habrían imaginado. ¿Realmente murió Michael Jackson, o todo fue parte de un elaborado plan para escapar de la vida bajo el escrutinio constante? Las teorías de conspiración, los avistamientos misteriosos de su fantasma, y el hermetismo que rodeó su tumba solo aumentaron el misticismo de su figura. ¿Qué secretos escondía, y por qué su legado parece estar tan enraizado en el misterio? Lo que vas a descubrir a continuación es algo que no esperabas, porque si pensabas que la historia de Michael Jackson ya estaba escrita, piénsalo de nuevo. Prepárate para adentrarte en una historia que va mucho más allá de la música. Una historia que sigue viva, llena de secretos, sombras y una influencia que nunca desaparecerá. Infancia difícil y nacimiento del talento. ¿Qué pasaría si te dijeran que el mayor ícono del pop mundial nació en una casa modesta de ladrillos en Gary, Indiana, compartiendo habitación con 8 hermanos y viviendo bajo la férrea disciplina de un padre obsesionado con el éxito? Michael Jackson no vino al mundo entre reflectores, pero desde muy niño, algo en él brillaba con fuerza inusual. En un entorno marcado por la austeridad, la exigencia era la norma. Joseph Jackson, su padre, no concebía la ternura. Veía a sus hijos como un proyecto que no podía fallar. Ensayos diarios, gritos, cinturones y lágrimas eran parte de la rutina. Sin embargo, bajo esa presión surgía un diamante. Michael, con apenas 5 años, poseía una voz que parecía no pertenecer a un niño. Sus movimientos, su sentido del ritmo, su capacidad de conectar con quien lo escuchara, eran magnéticos. Su madre, Catherine, fue quien nutrió ese don desde la fe, protegiéndolo emocionalmente como pudo. Cuando se formaron los Jackson 5, Michael fue designado vocalista principal. Nadie lo discutía. Bastaba oírlo cantar para entender por qué. Cada presentación local era un evento. Cada paso en el escenario revelaba un alma vieja dentro de un cuerpo pequeño. El talento era tan evidente que no tardaron en llamar la atención de Motown. Fue entonces cuando todo cambió. Michael dejó de ser un niño común. Su destino se sellaba en cada nota, en cada sonrisa forzada frente a las cámaras. Mientras otros jugaban, él trabajaba. Mientras otros dormían, él soñaba despierto, con un escenario iluminado, con gritos de fans, con una vida muy distinta a la que conocía. Pero detrás de cada aplauso, ya se comenzaban a formar las sombras que lo acompañarían siempre. Ascenso meteórico con los Jackson 5. Desde el principio, había algo fascinante en la forma en que Michael Jackson dominaba el escenario. Con apenas 8 años, su presencia era tan magnética que parecía haber nacido para brillar bajo las luces del espectáculo. Cuando los Jackson 5 empezaron a actuar en clubes locales y concursos de talentos, sus presentaciones no tardaron en captar la atención de aquellos con ojo para el verdadero talento. La voz de Michael, prodigiosa desde tan joven, ya rivalizaba con la de cantantes adultos, y lo que más destacaba era su habilidad para transmitir emoción, para contar una historia a través de cada canción. Cuando Motown firmó a los Jackson, fue Michael quien rápidamente se colocó en el centro del escenario, impulsado por su indiscutible carisma y talento. Diana Ross, que jugó un papel crucial en ese ascenso, presentó a Michael al mundo con un entusiasmo que dejaba entrever que estaba ante algo grande. Con éxitos como I Want You Back, el grupo alcanzó la fama de forma inmediata. Canciones como ABC y I'll Be There catapultaron a los Jackson 5 a la cima de las listas. El ascenso de Michael fue meteórico. En solo unos meses, el grupo ya era una máquina de éxitos. Sin embargo, mientras todos veían a un niño prodigio, Michael comenzaba a imaginar un camino en solitario,
Un sueño que pronto dejaría de ser solo eso. Ya no era solo un miembro más, su destino estaba en sus manos. Carrera en solitario y revolución musical. A los 13 años, y sí, solo 13, Michael Jackson tomó una decisión que marcaría un antes y un después en la historia de la música: comenzar su carrera como solista. Aunque aún seguía vinculado a los Jackson 5, era evidente que sus aspiraciones artísticas y su talento desbordaban cualquier formato grupal. El niño prodigio ya era un joven con ideas propias, con una sensibilidad especial para reinventar sonidos y provocar emociones intensas. Su primer gran paso fue el álbum Off the Wall, una fusión magistral de funk, disco, soul y pop, que lo posicionó como una figura con identidad propia. Ya no era solo el hermano pequeño del grupo, era Michael Jackson, el artista. Pero aquello era apenas el comienzo. En 1982, el mundo presenció el nacimiento de Thriller, una obra maestra que rompió todas las barreras comerciales y creativas. Cada canción del álbum era un universo, y cada videoclip, una declaración de intenciones. El más icónico de todos, Thriller, dirigido como si fuera una película, cambió para siempre la concepción del videoclip musical. Era teatral, terrorífico, coreografiado con precisión quirúrgica. Los espectadores no podían dejar de mirar. Y entonces, llegó el Moonwalk, un paso que desafió las leyes de la física y se convirtió en un fenómeno cultural instantáneo. En presentaciones en vivo, como la célebre gala del 25 aniversario de Motown, Michael no solo cantaba, hipnotizaba. Su capacidad de dominar el escenario con una mezcla de perfección técnica y energía emocional no tenía precedentes. Innovación visual y consolidación del mito. Michael Jackson no veía su arte limitado al estudio de grabación. Para él, la música era solo una parte de una experiencia más grande. Necesitaba ser vista, sentida y vivida. Con esto en mente, revolucionó el concepto de videoclip, transformándolo de un simple acompañamiento promocional a una forma de arte en sí misma. El video de Thriller es el ejemplo más claro. No solo era un videoclip, sino una película corta con una historia, maquillaje cinematográfico y una coreografía inolvidable. El mundo entero se detuvo frente a la pantalla para ver a Michael transformarse en hombre lobo y zombie, solo para luego liderar una danza macabra que quedaría marcada en la cultura popular. Pero el genio de Michael no terminó ahí. Cada canción venía acompañada de una propuesta visual igualmente innovadora. En Billie Jean, caminaba sobre un suelo iluminado con cada paso, mientras que en Beat It, combinaba la estética de la calle con la elegancia del movimiento. Luego llegó el Moonwalk, un paso que dejó al mundo boquiabierto durante el especial de Motown en el 25º aniversario, redefiniendo lo que significaba bailar. Michael no solo se movía al ritmo, deslizaba su cuerpo con una fluidez sobrehumana. No bastaba con ser el mejor cantante. Michael quería dominar todos los lenguajes del espectáculo. Con guantes brillantes, chaquetas con hombreras y sombreros, construyó una imagen mítica que al mismo tiempo consolidaba su carrera y su leyenda. Cada movimiento, cada presentación, consolidaba su estatus como un ser casi mitológico. Negocios millonarios y visión estratégica. Michael Jackson no solo entendía la música, entendía el poder. Mientras el mundo lo contemplaba como una superestrella, él tejía en silencio una red de decisiones empresariales que lo convertirían en uno de los artistas más ricos e influyentes de todos los tiempos. Su mente no descansaba en el arte únicamente, también pensaba como estratega, como inversionista, como constructor de imperios. En 1985, en una jugada inesperada, adquirió por $47 millones el catálogo musical de ATV Music, que incluía, entre otras joyas, la mayoría de las canciones de los Beatles. Nadie en la industria podía creerlo. El joven cantante había comprado la obra de Lennon y McCartney. Años más tarde, fusionó ese catálogo con Sony, creando Sony ATV, una de las editoriales musicales más poderosas del planeta. Gracias a ello, cada vez que una canción famosa era usada en una película, anuncio o programa, Michael recibía una parte significativa de las regalías. Fue también imagen de grandes marcas como Pepsi, con contratos millonarios que no solo impulsaban su imagen global, sino que lo posicionaban como pionero en la comercialización de la figura del artista como marca. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda.
¿Cómo logró un joven afroamericano, proveniente de un barrio obrero, construir semejante imperio en una industria dominada por estructuras blancas y conservadoras? La respuesta está en su inteligencia silenciosa. Michael negociaba con astucia, delegaba con confianza y observaba cada movimiento. Transformación física y salud. A lo largo de los años, el rostro de Michael Jackson fue tan importante como su música. Sus transformaciones físicas, objeto de constantes especulaciones, lo convirtieron en blanco de titulares, burlas y rumores interminables. Sin embargo, detrás de esa metamorfosis había una historia mucho más compleja y dolorosa de lo que el público lograba comprender. A mediados de la década de los 80, Michael fue diagnosticado con vitíligo, una enfermedad autoinmune que causa la pérdida de pigmentación en la piel. Al mismo tiempo, padecía lupus, otra condición autoinmune que le provocaba lesiones cutáneas y una fatiga extrema. Ambas enfermedades requerían tratamientos fuertes, incluidos corticoides, lo que provocó cambios notorios en su apariencia. Para disimular las manchas, comenzó a usar maquillaje para igualar el tono de su piel, lo cual alimentó la creencia errónea de que se estaba blanqueando por decisión propia. La realidad, sin embargo, era mucho más cruda. Michael luchaba contra su propio cuerpo, intentando mantener una imagen coherente en un mundo que exigía perfección. Cirugías en la nariz, cambios en su mandíbula y el afilamiento de sus rasgos faciales contribuyeron a la controversia. La prensa rara vez mostraba compasión. El público juzgaba sin piedad. Michael, lejos de dar explicaciones, se refugió en su arte. Cada vez más introspectivo, aparecía en público con gafas oscuras, sombreros y mascarillas, como si intentara protegerse no solo del sol, sino también del juicio constante. La presión estética lo había quebrado, y su lucha interna se reflejaba en cada cambio físico. Impacto global y filantropía. Michael Jackson no solo transformó la industria del entretenimiento, también dejó una huella profunda en el corazón de millones a través de su compromiso humanitario. Mientras la mayoría de las estrellas se enfocaban en su éxito personal, él alzaba la voz por los que no tenían micrófono. En 1985, escribió junto a Lionel Richie la emblemática We Are the World, una canción que reunió a más de 40 artistas y recaudó millones para combatir el hambre en África. Ese acto de unión masiva no solo fue histórico en lo musical, sino también en lo social. Michael no veía la fama como un fin, sino como una herramienta para hacer el bien. Durante la Victory Tour, decidió donar todos sus ingresos personales, más de $5 millones, a distintas organizaciones benéficas. Fundó la organización Heal the World con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de niños desfavorecidos en todo el planeta. Financiaba campañas de vacunación, hospitales, programas educativos y hogares para huérfanos. Visitaba enfermos en hospitales de forma privada, sin cámaras ni comunicados de prensa, simplemente porque creía que era lo correcto. A menudo decía que los niños eran los verdaderos maestros del amor y la inocencia, y por eso dedicó gran parte de su vida a protegerlos. Donó más de $300 millones a causas benéficas a lo largo de su carrera, una cifra que lo posiciona como uno de los artistas más generosos de todos los tiempos. Obra audiovisual y liderazgo creativo. Michael Jackson nunca fue un artista conformista. Cada proyecto que emprendía representaba una oportunidad para romper esquemas y desafiar los límites del arte. En 1986 protagonizó Captain EO, una experiencia cinematográfica innovadora dirigida por Francis Ford Coppola y producida por George Lucas. La película, que se estrenó en los parques temáticos de Disney, combinaba ciencia ficción, coreografía explosiva y efectos especiales de vanguardia, transformando el entretenimiento en una experiencia inmersiva. Michael, como era su costumbre, volvió a ser pionero en el campo. Ese mismo espíritu innovador se reflejó en su álbum Bad, lanzado en 1987. Michael asumió un rol más activo en la composición y producción, lo que resultó en un trabajo más oscuro y urbano, con una fuerte carga social. Man in the Mirror, una de las canciones más emblemáticas del disco, promovía la idea de que el cambio personal es el motor del cambio global, una declaración de principios que marcaba su evolución artística.
Los videos de Bad también rompieron barreras. Reunió a cineastas como Martin Scorsese para dirigir el videoclip de la canción Bad. La narrativa cinematográfica, la estética callejera y la actuación intensa consolidaban a Michael como un artista maduro y comprometido. No solo quería ser cantante o bailarín, quería ser director, guionista, un visionario. Su liderazgo creativo redefinió lo que la música popular podía llegar a ser. Superestrellato y vida privada compleja. Convertido en una de las figuras más reconocidas del planeta, Michael Jackson vivía bajo una lupa constante. Su fama alcanzaba niveles casi sobrehumanos. No podía caminar por la calle sin provocar tumultos, ni hospedarse en un hotel sin que se colmaran las afueras de fanáticos y curiosos. Pero mientras su imagen pública ascendía a la categoría de mito, su vida privada se hacía cada vez más inaccesible y desconcertante para quienes lo rodeaban. Fue entonces cuando decidió construir Neverland, un rancho en California que más que una propiedad, era la materialización de una fantasía de infancia jamás vivida. Neverland contaba con parque de diversiones, zoológico, trenes en miniatura y salas de cine. Para Michael, ese lugar era mucho más que un refugio. Era un intento por recuperar lo que le fue negado desde niño. La niñez perdida se convertía en obsesión tangible, alimentando tanto ternura como sospechas. Allí invitaba a niños enfermos, ofrecía funciones privadas y organizaba fiestas donde la inocencia era el centro. Pero la prensa, incapaz de comprender la dimensión emocional de ese proyecto, comenzó a retratarlo como una excentricidad inquietante. En medio de esa vorágine, publicó su autobiografía, Moonwalk, en la que abordaba su niñez, su relación con su padre y sus primeras experiencias con la fama. Fue un intento de explicarse a sí mismo, de presentar su propia narrativa frente a un mundo que lo interpretaba sin consultarlo. Contratos históricos y legado de los 80s. Durante la década de los 80, Michael Jackson no solo consolidó su estatus como superestrella global, sino que también cimentó su legado como un visionario en el mundo empresarial. En 1984, firmó un contrato con Pepsi por una cifra sin precedentes, convirtiéndose en uno de los artistas más asociados a marcas comerciales a nivel mundial. Este acuerdo no solo amplificó su imagen, sino que le dio acceso a una red de influencia que trascendió el ámbito musical. Ese mismo año, Michael firmó un acuerdo clave con Sony, que no solo le permitió el control sobre su música, sino que lo posicionó estratégicamente dentro de la industria del entretenimiento. Mientras otros artistas dependían de las discográficas, Michael se convirtió en dueño de parte de su música y, por ende, de su futuro. Esta independencia artística le permitió seguir innovando, produciendo álbumes y proyectos que continuaron rompiendo récords de ventas y audiencia. Además de sus logros empresariales, Michael Jackson dejó una marca indeleble en la música. Su habilidad para adaptarse a los cambios de la industria y para crear tendencias le permitió seguir siendo una figura dominante en la cultura pop. Cada álbum de los 80, desde Thriller hasta Bad, demostró su capacidad para innovar y establecer estándares que otros artistas solo podrían aspirar a alcanzar. Michael Jackson no solo dominó las listas de éxitos, definió lo que significaba ser un artista global. Matrimonios y paternidad. Mientras el mundo observaba a Michael Jackson desde su pedestal de superestrella global, su vida personal estaba plagada de intentos por encontrar equilibrio y normalidad en un mundo que parecía cada vez más distante de él. En 1994, su matrimonio con Lisa Marie Presley, hija del icónico Elvis Presley, sorprendió a muchos. La unión, de solo 2 años de duración, fue vista como una especie de farsa mediática, un intento de Michael por encontrar una conexión con la realeza del rock, pero también fue una búsqueda de algo más profundo, la necesidad de ser amado sin la pesada carga de su fama. Sin embargo, el matrimonio se disolvió rápidamente, y los rumores sobre la naturaleza de su relación comenzaron a circular. Ahora, si pensabas que todo esto era solo una parte de su vida personal, espera a descubrir algo aún más fascinante que se desarrolló detrás de las cámaras. Te recomiendo que, mientras continúas con esta historia, también eches un vistazo a otro video relacionado con cómo la vida privada de una superestrella puede ser tan compleja como su carrera profesional. Te aseguro que lo que encontrarás te dejará aún más intrigado.
Más tarde, en 1996, Michael contrajo matrimonio con Debbie Rowe, una enfermera con la que tuvo 2 hijos, Prince y Paris. Esta unión, que parecía más un acuerdo pragmático que un romance apasionado, fue también una forma de dar estabilidad a su vida familiar. Michael anhelaba ser padre, pero no de una manera convencional. A lo largo de su vida, expresó en varias ocasiones su deseo de criar a sus hijos fuera de los ojos del público, lejos del tumulto que caracterizaba su vida profesional. Exploración musical. Continua. A medida que los años 90 avanzaban, Michael Jackson se negó a descansar en sus éxitos pasados. Aunque era uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, su impulso creativo seguía intacto. En 1997, lanzó Blood on the Dance Floor, un álbum que marcó su continua exploración musical. Aunque menos comercial que sus trabajos anteriores, la fusión de dance, electrónica y R&B reflejaba su evolución constante y su deseo de no quedar atrapado en el pop convencional. Este álbum sirvió también como un puente entre su pasado y su futuro. Aunque no alcanzó el éxito masivo de Thriller o Bad, continuó consolidando su legado como un innovador musical, dispuesto a experimentar con nuevos sonidos y estilos. La colaboración con productores contemporáneos y las letras introspectivas mostraban que Michael no solo era un ícono del pasado, sino un artista con una visión clara hacia el futuro. Sin embargo, su vida fuera del escenario se volvía cada vez más compleja. A pesar de su deseo de seguir creando música, los escándalos legales y las controversias personales empezaban a empañar su imagen. Mientras seguía componiendo himnos de esperanza y amor, la sombra de los juicios y la presión mediática amenazaban con desbordar su vida personal. Aún así, la música seguía siendo su refugio y su forma de conectarse con el mundo. Michael Jackson, en cada canción, reafirmaba que su arte no conocía fronteras. Escándalos y declive financiero. A pesar de su éxito continuo y su influencia indiscutible, los años 90 fueron testigos de un giro oscuro en la vida de Michael Jackson. En 1993, la acusación de abuso infantil presentada por la familia Chandler marcó un antes y un después en su carrera. Aunque el caso se resolvió fuera de los tribunales mediante un acuerdo extrajudicial, el daño a su imagen fue devastador. Los medios de comunicación, que siempre habían sido tan ávidos de seguir sus pasos, comenzaron a alimentarse de rumores, teorías y especulaciones sobre su vida personal. Lo que antes era admiración, se transformó en duda. La figura de Michael Jackson ya no era solo la de un ídolo intocable, ahora era también la de un hombre al que se le cuestionaba su moralidad. A pesar de ser absuelto en los tribunales, la percepción pública no mejoró. Cada paso que daba parecía estar bajo el escrutinio constante de los medios, que ya no veían a Michael como el rey del pop, sino como una víctima más de los escándalos de Hollywood. A esta crisis de reputación se sumó el declive financiero. Michael había vivido durante años a un ritmo de gasto desmesurado, manteniendo su lujoso estilo de vida, con propiedades como Neverland, que requerían costosos mantenimientos y empleados. La combinación de su elevado nivel de gastos, los costosos litigios legales y la caída en sus ingresos por la desaceleración de ventas y el escándalo que lo rodeaba, provocaron que su fortuna comenzara a desmoronarse. Fundación, Heal the World y acusaciones. A pesar de la creciente presión mediática y las acusaciones que oscurecían su vida, Michael Jackson nunca perdió de vista su propósito más profundo: ayudar a los demás. En 1992, fundó la organización Heal the World, que se convirtió en una de las iniciativas filantrópicas más importantes de su vida. A través de esta fundación, Michael dedicó tiempo, dinero y recursos a mejorar las condiciones de vida de los niños alrededor del mundo, con una visión clara: sanar el mundo y hacerlo un lugar mejor para ti y para mí y para toda la raza humana. Recorrió hospitales, orfanatos y zonas de conflicto, buscando hacer una diferencia donde más se necesitaba. Sin embargo, las sombras de la controversia no lo dejaron en paz. Las acusaciones de abuso infantil de 1993 volvieron a resurgir y las demandas legales se acumulaban. Esto trajo consigo dudas sobre la transparencia de las donaciones y la gestión de los fondos de Heal the World.
Los medios de comunicación y los detractores comenzaron a cuestionar su integridad, sugiriendo que las intenciones de su filantropía podrían no ser tan puras como parecían. Este contraste entre su generosidad pública y las dudas sobre sus motivaciones personales intensificó las críticas hacia él. Mientras la presión profesional y emocional aumentaba, Michael seguía comprometido con su causa. Sin embargo, la tormenta mediática empañaba su vida privada, mientras su música seguía siendo el refugio para quienes lo admiraban. Caída de Neverland y juicio de 2005. Neverland, el santuario personal de Michael Jackson, comenzó a desmoronarse de manera simbólica cuando la sombra de los problemas legales se hizo más pesada. En 1998, el rancho que alguna vez fue un refugio para la infancia perdida de Michael se convirtió en un lugar cargado de recuerdos amargos y costos interminables. La mansión, con su parque de diversiones y zoológico privado, representaba la idealización de su infancia ausente, pero también una carga económica que Michael no podía seguir sosteniendo. Mientras sus finanzas se desplomaban, las deudas se acumulaban, y el rancho perdió su brillo mágico. En 1993, la acusación de abuso infantil por parte de la familia Chandler golpeó su vida y su carrera, pero la situación se intensificó aún más a principios de 2000 cuando se presentó una nueva acusación de abuso por parte de la familia Arvizo. Este nuevo caso no solo resquebrajó su imagen, sino que le costó más de 10 años de litigios y la intensificación de su creciente declive emocional. La presión alcanzó su punto máximo cuando, en 2005, comenzó el juicio de Michael Jackson, acusado de abuso infantil nuevamente. Las cámaras de televisión se apoderaron de los tribunales y la exposición mediática alcanzó niveles insoportables. Aunque el juicio terminó en una victoria para Michael, quien fue absuelto de todos los cargos, el daño ya estaba hecho. La lucha legal le costó una gran cantidad de dinero y recursos, y el desgaste emocional fue profundo. Neverland fue cerrado por falta de recursos y, más importante aún, por la presión constante que invadía cada aspecto de su vida. El retorno planeado. This Is It. En 2009, Michael Jackson planeó su regreso triunfal al escenario con una serie de conciertos bajo el nombre de This Is It. Después de años de controversias, batallas legales y escándalos, parecía que la oportunidad para la redención había llegado. This Is It no solo era el título de su esperado retorno, sino una promesa de que Michael aún tenía mucho que ofrecer al mundo. Los ensayos comenzaron con una intensidad única, propia de su dedicación incansable. A sus 50 años, su disciplina era la de un joven al inicio de su carrera, no la de un hombre que había vivido las turbulencias de la fama durante décadas. El proyecto era ambicioso, a la altura de su legado. Cada detalle del espectáculo estaba meticulosamente planeado, una mezcla de sus canciones más emblemáticas, efectos especiales innovadores y coreografías nunca vistas. Michael entrenaba sin descanso, perfeccionando cada paso y cada gesto con la pasión que siempre le caracterizó. El mundo entero esperaba ansioso los conciertos que marcarían su reencuentro definitivo con su audiencia. Sin embargo, ese reencuentro nunca se concretó. El 25 de junio de 2009, el destino dio un giro fatal. Michael falleció repentinamente debido a una sobredosis de propofol administrada por su médico personal. La noticia conmocionó al mundo entero. Lo que iba a ser su regreso monumental al escenario terminó siendo su despedida definitiva. El documental This Is It ofreció un testimonio póstumo de su amor por la música y el escenario. Muerte trágica y documental póstumo. El 25 de junio de 2009, el mundo entero se detuvo. Michael Jackson, el hombre que había dado forma a la música popular moderna, el rey del pop, fue declarado muerto a causa de una sobredosis de propofol, un anestésico que le fue administrado por su médico personal. La noticia fue un golpe devastador que dejó a millones de fans en todo el planeta en estado de shock. Michael, que había vivido rodeado de controversias y presiones, finalmente había dejado de existir, pero su legado era tan grande que su partida parecía imposible de aceptar. Su muerte no solo marcó el final de una era en la música, sino también el comienzo de un fenómeno de luto mundial. Las redes sociales, los medios de comunicación, los programas de televisión, todos se inundaron con mensajes de condolencias y homenajes. Los fanáticos,
Las celebridades y personas de todo el mundo compartieron su dolor, y los lugares más emblemáticos de la música y el entretenimiento rindieron homenaje a la figura de Michael Jackson. Su ausencia dejó un vacío difícil de llenar en la cultura popular. El documental This Is It, que originalmente iba a mostrar su regreso triunfal a los escenarios, se transformó en un testamento emocional de su dedicación y amor por la música. En las grabaciones de los ensayos, se veía a un Michael completamente entregado, perfeccionando cada movimiento y cada nota, como si supiera que ese sería su último esfuerzo artístico ante el público. El documental ofreció una visión íntima de su proceso creativo, dejando en evidencia la pasión incansable que lo caracterizó a lo largo de toda su carrera. Conversión al Islam, mito o realidad. Tras la muerte de Michael Jackson, muchos rumores y teorías comenzaron a circular, y uno de los más persistentes fue el de su supuesta conversión al Islam. Varios informes y fuentes cercanas a él sugirieron que Michael había adoptado esta fe en sus últimos años, incluso afirmando que había cambiado su nombre a Micael, la forma árabe del nombre del ángel Miguel. Sin embargo, a pesar de las especulaciones, nunca hubo una confirmación oficial sobre su conversión, y su familia, especialmente su madre, Catherine, siempre negó que él hubiera cambiado de religión. El misterio sobre su conversión se intensificó cuando comenzaron a aparecer fotos de Michael junto a figuras musulmanas de renombre, e incluso conociendo personalidades de la cultura islámica. Además, algunos de sus gestos públicos y su creciente interés por la paz y la unidad entre culturas y religiones alimentaron las especulaciones. Sin embargo, muchos de sus seguidores afirmaban que, aunque Michael se mostró interesado en el Islam, nunca hizo una declaración pública formal sobre su cambio religioso. Esto plantea una cuestión más profunda. ¿Podría Michael haber buscado respuestas espirituales y hallado consuelo en el Islam, pero prefirió mantener su fe en privado para evitar más escrutinio? El misterio continúa, alimentado por el hermetismo de la familia Jackson, que siempre prefirió mantener los aspectos personales de su vida en la intimidad. De ser cierto, este tema seguiría siendo una de las incógnitas más fascinantes de su vida. Misterio de su tumba cerrada. La muerte de Michael Jackson no solo dejó una profunda tristeza en millones de personas, sino que también desató un sinfín de teorías sobre su desaparición. Aquel mismo día, el 25 de junio de 2009, los rumores comenzaron a multiplicarse. Aunque su partida fue anunciada oficialmente, su tumba en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles permaneció sellada y cerrada al público, alimentando aún más la curiosidad y las especulaciones sobre su muerte. Michael, el hombre que había construido un imperio de misterio a lo largo de su vida, continuaba alimentando esa aura de incertidumbre incluso después de su fallecimiento. La tumba cerrada se convirtió en un símbolo del enigma que rodeaba a Jackson. Mientras los fanáticos y los medios se agolpaban frente al mausoleo, con el deseo de rendirle homenaje, las autoridades impidieron cualquier tipo de acceso. El hecho de que su lugar de descanso estuviera tan protegido generó aún más interrogantes. ¿Por qué, si se trataba de un funeral público y legítimo, se mantenía tanta opacidad sobre su tumba? Las teorías conspirativas sobre su muerte cobraron fuerza. Algunos sugirieron que Michael Jackson había fingido su propia muerte para escapar de la vida pública y la presión mediática que lo había acosado durante tantos años. Otros especulaban que el mausoleo estaba vacío y que su cuerpo jamás había sido enterrado allí. Estas ideas alimentaron una leyenda aún más grande que la que él mismo había creado en vida. La gente comenzó a afirmar haber visto su fantasma en Neverland o incluso en otros lugares, como si Michael nunca hubiera desaparecido por completo. Teorías de conspiración y avistamientos. La muerte de Michael Jackson, aunque trágica y desgarradora, también fue el punto de partida para una interminable ola de teorías de conspiración. Los rumores sobre si Michael había fingido su muerte comenzaron a proliferar rápidamente. El hecho de que su tumba permaneciera cerrada y que se impidiera el acceso público alimentó aún más estas especulaciones. La idea de que alguien tan consciente de su imagen y atrapado por la fama pudiera desaparecer de manera tan misteriosa se convirtió en una narrativa seductora para quienes no podían aceptar su partida.
Algunas teorías sostenían que Michael había ideado un plan elaborado para escapar del constante escrutinio mediático y vivir en paz, lejos de la presión de ser observado a todas horas. Otros afirmaban que él había decidido retirarse por completo del ojo público y vivir en secreto, dejando atrás la carga de ser una figura mundialmente conocida. Aunque las pruebas que respaldaban estas teorías eran más especulativas que evidentes, eso no impidió que se difundieran rápidamente. Con el paso del tiempo, numerosos fanáticos y seguidores aseguraron haber visto a Michael en varios lugares. Algunos lo vieron caminando por las calles de Los Ángeles o cerca de su antiguo rancho Neverland, como si nunca hubiera muerto realmente. Los supuestos avistamientos de su fantasma contribuyeron a la idea de que Michael seguía presente de alguna forma. El misterio en torno a su muerte solo reforzó la leyenda que dejó atrás. El enigma continúa. Legado post-mortem. La muerte de Michael Jackson no detuvo su legado, al contrario, pareció fortalecerlo. Con el paso de los años, la fascinación por su vida, su música y su enigmática figura solo ha crecido. A medida que las décadas avanzan, la leyenda de Michael sigue viva, alimentada por su música inmortal y la huella indeleble que dejó en la cultura popular. Las generaciones que no lo vivieron en su apogeo ahora lo descubren a través de sus videos, su música y los recuerdos que han quedado grabados en la memoria colectiva. El enigma de su vida y muerte continúa siendo un tema de conversación interminable. Su tumba cerrada, su desaparición prematura, las teorías de conspiración y los avistamientos de su figura alimentan la fascinación en torno a su figura. Algunas voces aseguran que el secretismo que rodea su tumba es una estrategia para mantener su leyenda viva, un recordatorio de que Michael Jackson sigue siendo un misterio que nunca dejará de intrigarnos. No importa cuántos años pasen, la imagen del hombre que transformó el pop y la música en general continuará siendo un tema de estudio y admiración. Por otro lado, su música sigue siendo una influencia primordial en generaciones de artistas que lo citan como su mayor inspiración. El impacto de Thriller, Bad, Billie Jean y tantas otras canciones sigue siendo monumental. Las coreografías, los sonidos, el estilo visual que innovó en sus videos siguen siendo una referencia en la industria musical y cinematográfica. Alcance global y lenguaje universal. La grandeza de Michael Jackson no puede medirse solo por los premios que recibió o por los récords que rompió. Su influencia fue verdaderamente global y su impacto trascendió las barreras del idioma, la cultura y las fronteras geográficas. En una época en la que el mundo no estaba tan interconectado como lo está hoy, Michael logró construir un puente entre continentes y generaciones, uniendo a personas de diferentes orígenes bajo el poder de su música. Las canciones de Michael, como Billie Jean, Thriller y We Are the World, no solo se convirtieron en éxitos mundiales, sino que también llegaron a ser himnos que resonaron en todos los rincones del planeta. En África, Asia, Europa y América, sus canciones atravesaron barreras lingüísticas, porque lo que comunicaba a través de su música no era solo lo que decía con palabras, sino la emoción, la energía y el mensaje universal de unidad, esperanza y amor. Su música se convirtió en un lenguaje común, un lenguaje que todos podían entender, sin importar el país de origen o el idioma que hablaran. Además de su música, Michael Jackson fue pionero en el uso del video musical como una forma de expresión artística global. Sus videoclips no solo contaban historias, eran películas que mostraban la cultura del pop en su máxima expresión, llevando el entretenimiento a un nivel visualmente sofisticado. De hecho, Thriller sigue siendo considerado uno de los videoclips más influyentes de todos los tiempos. Así, Michael Jackson logró lo que pocos han logrado: ser una figura universal que unió a un mundo diverso, conectando a las personas a través de una pasión común por la música. Su legado sigue resonando en todos los rincones del planeta, y su música continúa siendo un lenguaje universal que sigue trascendiendo generaciones.